amigos, bienvenidos. Hoy empezamos una serie de tutoriales que van dedicados a ustedes para que puedan hacer algunos trabajos en su domicilio en cuestión de electricidad. Voy a presentarme, mi nombre es Windsor Marcos, soy técnico electrónico, he trabajado en varias empresas de telecomunicaciones y he tenido formación desde mis 15 años aproximadamente en lo que es electricidad. Vamos a empezar ahora con lo que es la parte práctica de electricidad. Ya les había mencionado en las anteriores publicaciones de qué es corriente alterna y corriente directa. Corriente alterna es la corriente que nos proporciona la empresa de electricidad local. En este caso estamos en Cochabamba, Bolivia, y la empresa nos proporciona 220 voltios y 50 Hz. En algunos países hay tensiones que son de 110 voltios y 60 Hz. La corriente alterna, como su nombre lo indica, va alternando. Es positivo unos instantes y es negativo en otros instantes. La frecuencia con la que varía de positivo a negativo es de 50 Hz acá en Bolivia, en Cochabamba. En otros países es de 60 Hz, quiere decir que 60 veces se va intercalando positivo y negativo en un segundo. Vamos a ir ahora a lo que es nuestro tester. Vamos a escoger un tester sencillo, uno que ustedes pueden conseguir en cualquier comercio electrónico, y nos vamos a ir a la parte donde dice voltios de corriente alterna. En el siguiente video vamos a hacer las mediciones en voltios de corriente directa. Vamos a irnos a lo que es voltaje. Ahora empezamos la parte práctica. Vamos a escoger, como tenemos una idea de que es 220, vamos a escoger en el selector 300 voltios de corriente alterna. Entonces vamos a medir el voltaje que tenemos en la ciudad. Aquí tengo un toma corriente normal, introduzco una de las clavijas en un extremo y la otra en el siguiente. Fíjense, tiene 230 voltios de corriente alterna, es decir, 220 voltios. Esto es lo que nos está entregando la compañía de electricidad. Si nosotros queremos reducir este voltaje, porque hay algunos aparatos electrónicos que necesitan 110, usaríamos en ese caso un transformador. Aquí tengo un transformador que es bastante pequeño, de baja corriente, y lo que hace este transformador es reducir el voltaje, pero no rectificarlo, solamente reducirlo. Es decir, que va a entrar 220 voltios a un devanado, a una bobina, y en el otro lado está otra bobina que va a sacar 110 voltios. Solamente va a reducir el voltaje. Vamos a introducirlo y vamos a también medir un extremo y el otro extremo, y tenemos 125 voltios. Esto nos sirve para que algunos aparatos electrónicos funcionen. Por ejemplo, en este caso tenemos este adaptador que tiene entradas para seleccionar de 110 o 220 voltios. Para que funcione correctamente, puedo tener 220 voltios acá en mi regleta, pongo en 220 voltios, lo enchufo y va a funcionar correctamente. Pero si pongo 220 voltios que tiene mi regleta y pongo el selector en 110 voltios, lo enchufo y de seguro en unos segundos o máximo un minuto se va a quemar. ¿Por qué? Porque tenemos la entrada más alta de lo que tenemos en la bobina aquí en el transformador. Entonces se va a quemar. Si nosotros tenemos 110 voltios acá y yo pongo mi selector en 220 aquí, enchufo, no va a pasar absolutamente nada. Es posible que no funcione nada. Entonces, resumiendo, si ustedes tienen una toma más alta de lo que dice las especificaciones de su aparato, se va a quemar. Si ustedes tienen una toma
más baja que lo que dice las especificaciones de su aparato, no va a pasar absolutamente nada. Normalmente las personas enchufan un aparato como este que dice 110 voltios, es decir, en este caso 120 voltios y 60 Hz. Si yo lo enchufo a 220, se quema, pero no se va a quemar el aparato en sí, se va a quemar el transformador que tiene esto, porque tiene un transformador con una bobina y en el otro lado una bobina que va a ir a ser rectificada esa corriente. Entonces normalmente se va a quemar el primario del transformador, ya sea de este o de este, se va a quemar el primario del transformador. Eso hay que reembobinar y va a poder volver a funcionar normalmente. Siempre hay que tener en cuenta el voltaje que tenemos en la red y lo que vamos a enchufar nuestros aparatos. En el próximo video vamos a ver cómo medir corriente directa. Hasta la próxima y que les vaya muy bien.